Ahí está. Bueno, buenos días a todos y todas. Buenas tardes y buenas noches, depende de quién se conecte en qué momento. Muchas gracias por otra vez por entrar a mirar la unidad 4. Avanzamos en el programa con lo que se denomina unidad 4. Y bueno, una aclaración respecto de que me estaba hablando antes que esté grabado el audio, esto para que quede grabado, que hubo algunos problemas de ingreso de algunos estudiantes que quisieron ingresar en clases pasadas y no se les dio ingreso. Lo que estamos diciendo, la política de la cátedra es que entren en el momento que puedan entrar. Sabemos las circunstancias de la pandemia, por lo tanto, si es que no han podido ingresar es porque o hubo un error nuestro o es muy posible que no nos haya aparecido algún error de Meet, diríamos. Así que mil disculpas, pero sepan que la cátedra tiene la política de que ingresen cuando puedan. Vamos a ver, es rarísimo porque la, el Meet nos avisa cuando hay un ingreso, pero cuando hay un pedido de ingreso. Pero bueno, vamos a estar atentos y atentas a eso. Bueno, hoy vamos a dar al paso a la unidad 4. Estamos acá con Carlos, con Esteban, con Luis, con Vicky, con Belén. En la clase, hoy lo que vamos a hacer es tratar de meternos en algo que es a la vez una sección, y esto lo vamos a aclarar, de las propuestas de investigaciones y también de libros y artículos que se escriben, que es la revisión de antecedentes, pero que a la vez es una habilidad o una técnica metodológica, ¿no? Es como, y eso lo vamos a aclarar en la exposición, que es la parte de la elaboración o la revisión de antecedentes, y esa revisión de antecedentes incluye o no la identificación de marcos teóricos que se van a aplicar o, no, o crear dentro de la investigación que hace cada uno. Entonces, ustedes, la, la revisión de antecedentes es muy importante. Generalmente está subestimada en el proceso de investigación, pero es muy importante porque revisar antecedentes, cuando hablamos de antecedentes, estamos hablando de leer lo que han dicho y han escrito nuestros colegas, es muy importante porque les va a permitir elaborar su propuesta de investigación, les va a permitir resolver algunos temas o dudas que ustedes tienen sobre su propia investigación, tanto en lo sustantivo, diríamos lo que hace el tema en sí, pero respecto de lo metodológico, les va a dar ideas metodológicas y además en el momento de escribir su investigación les va a permitir justificar por qué es relevante. Y fundamentalmente, la revisión de antecedentes es un aspecto crucial en lo que hemos hablado muchas veces de esto, que la investigación y el conocimiento científico es una obra colectiva. Hablamos y decimos y contribuimos solo si somos capaces de haber leído, entendido y compartido las dudas que tienen nuestros otros colegas respecto de los temas que estamos investigando. Es ahí donde nosotros podemos justificar que lo que decimos y hacemos se encastra con lo que vienen diciendo y haciendo otras, ya sea porque les criticamos, les mejoramos, les complejizamos o les damos la razón. Entonces, muy importante también en esta visión de por qué decimos que la investigación es un proceso colectivo. Bueno, acá es donde se echa a luz claramente por qué es un proceso colectivo. No sé si hay alguien antes de empezar, de meternos ya de lleno en la clase, si tenga... Gabriel, para que quede grabado, ¿no te gustaría explicar en un minuto lo del trabajo práctico para los y las alumnas que no se pueden conectar? Lo del Dale, trabajo práctico explícalo, de video. explícalo, explícalo vos, dale, dale, Bueno, buenísimo. no, era simplemente decirles a las personas que no se puedan conectar a la clase esta sincrónica, y porque justo lo hablamos antes de comenzar a grabar, de que ya está subido el trabajo práctico número 3. Bueno, en el trabajo práctico número 3, bueno, ahí ustedes van a ver de que van a tener que pensar, digamos, en función de todo lo que venimos viendo
en la unidad 3 o de todo lo que se vio en la unidad 3, así que van a tener que elegir algún resumen de AUGM o en el caso que ya vengan pensando ustedes y elaborando algún tema para el trabajo final, trabajar el trabajo práctico sobre ese tema, ¿no? Entonces, cualquier duda que tengan, saben que estamos a disposición de ustedes y el plazo final de entrega es el domingo 22 de noviembre a las 23:59. Una cosa, gracias Esteban, hay una cosa que decíamos, este trabajo práctico es muy, pero muy importante porque si ustedes ya lo van haciendo, les va a llenar mucho el camino hacia el trabajo final, diríamos, para aprobar la materia, en el sentido de que este es el trabajo práctico con que más fuerza se meten o se zambullen, es como cuando esto nos tiramos una pileta de bomba, bueno, te tiras así, te zambullís fuerte al proceso de investigación, es ponerse ya a pensar, el trabajo práctico les pide que se pongan el chip metodológico, ¿no es cierto? Y le hemos dicho varias veces también que la investigación es una cuestión de prueba y error. Entonces, que ustedes ahora se pongan a ensayar qué es lo que identificar y o escribir o elaborar, depende cómo lo elijan, a los objetivos, la pregunta, las hipótesis, etcétera, les va a ser muy, pero muy útil hacia futuro. Así que les súper recomendamos que le dediquen tiempo a este trabajo práctico porque va a ser una forma de resumir todo lo que vienen haciendo. Ustedes han visto que los trabajos prácticos se construyen unos sobre los otros. Este es el que más fuerte construye sobre lo anterior y, el que les puede dar mucha herramienta y ya una práctica previa a lo que van a tener que hacer en diciembre y enero. Acuérdense que lamentablemente por este calendario académico extraño que nos impone la pandemia, el trabajo práctico ustedes final lo van a tener que hacer en enero, donde van a estar quemados por los 42 grados de calor que generalmente hace. Entonces, si pueden ir adelantándose, buenísimo con este trabajo práctico que es bien importante. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario de los estudiantes o colegas. Bueno, como siempre, cuando quieran participar, participan y abren el micrófono o si no ponen el chat y les vamos siguiendo las preguntas en el chat, ¿no es cierto? Bueno, básicamente en la unidad 4 se trata de meterse a buscar a que ustedes puedan construir, diríamos, una propuesta de investigación y después, cuando escriban el trabajo final, ¿no es cierto?, construya conocimiento colectivo, o sea, se involucre dentro de una discusión más grande, digamos, y a la vez el conocimiento, el, el, los antecedentes les permiten a ustedes justificar y echarle luz sobre el problema de investigación, las preguntas de investigación, la metodología, ¿no es cierto? Entonces, nosotros el proceso en esta unidad vamos a tratar de ver y de identificar son los antecedentes del proceso de investigación y analizar las formas en las cuales se elaboran, ¿no es cierto? Son dos cosas diferentes, los identificamos y los elaboramos. Por eso yo esto le decía que es una técnica metodológica, pero a la vez es una parte, una sección de toda propuesta de investigación o de todo trabajo. No necesariamente como revisión de antecedentes cuando se pone el título de esa sección, pero muchas veces está así. ¿Por qué no pasa esto? Che, qué raro. Ahora, nosotros venimos, si se quiere, trabajando, sí, hasta el domingo a las 22, hasta las 23:59, la pregunta sobre el trabajo práctico. Ustedes vienen, si se quiere, en un proceso reflexivo, jugando que estamos en un proceso de investigación. Ustedes toman un problema de la vida real, diríamos, de lo que les sucede, y de repente dicen, bueno, yo esto lo quiero tematizar académicamente. Entonces se convierte en un tema de interés académico. Todavía no es un problema ni es una pregunta, ¿no es cierto?
ustedes están en un tema de investigación. El tema de investigación, por ejemplo, supónganse que yo me interesa mucho la participación de los niños, niñas y adolescentes en el proceso judicial, ¿no es cierto? Bueno, con el nuevo paradigma el paradigma de protección integral de la niñez que se incorpora en el 2007 en la Argentina, empezamos nosotros a darnos cuenta que la participación de los niños, niñas y adolescentes en el proceso judicial no es lo mismo de lo que se venía haciendo, ¿no es cierto? Me interesa eso. Ahora, eso que es participación de niños, niñas y adolescentes en el proceso judicial, yo lo puedo tomar como un tema de gestión judicial. No es lo mismo gestionar un juzgado, manejar un juzgado en tiempo, lugar, espacio, estructura, asignación de recursos, de responsabilidades, cuando participan niños, niñas y adolescentes que cuando no. Por ejemplo, el lugar físico, ¿a dónde los va a hacer? ¿Cuáles son las técnicas? Carlos es más empático, menos empático que Esteban para recibir a un niño o una niña que viene en una situación de conflicto. Belén tiene mucho más este, eh, autoridad para manejar determinadas circunstancias conflictivas con determinados adultos que están involucrados en el conflicto que Gabriel, que tiene una posición menos confrontativa. No sé, el juez o la jueza, cuando acepta que el niño, niña, adolescente o hace efectiva la protección integral de la niñez, a la hora de gestionar, tiene que cambiar muchas cosas de su juzgado o uno espera que lo haga, ¿no es cierto? Entonces, ese tema que ustedes tenían o esa preocupación que era la participación de los niños, niñas y adolescentes en el proceso judiciales, lo tematizan como un tema de gestión judicial. Pero puede venir Luis y dice, esa misma preocupación yo la tematizo desde una perspectiva netamente dogmática porque todavía no está claro determinados alcances o márgenes de involucramiento del niño o de la niña en los procesos judiciales. O todavía no está claro, por ejemplo, algunas cuestiones procedimentales o procesales de eso. Entonces, la misma preocupación de cómo hacer efectiva la participación de los niños, niñas y adolescentes en el proceso judicial, yo le he tematizado como un tema de gestión judicial. Cómo mejorar la estructura, la logística, la asignación de recursos, de responsabilidades y de roles dentro de un juzgado, gestión judicial, y Luis lo ha tomado como un típico tema de dogmática de derecho internacional de derechos humanos, ¿no es cierto? Los alcances, porque quizás él ha visto que los códigos procesales tucumanos están hechos de una forma que obstaculizarían la implementación de ese paradigma, ¿no es cierto? Entonces ustedes tematizan. Entonces ustedes primero van a la realidad que les circunda, ven algún tipo de problema, duda o inquietudes y la tematizan. Y después esa tematización, ¿no es cierto?, la intentan convertir en un problema de conocimiento. Miren la diferencia acá. Yo leo porque me gusta gestión judicial, o leo porque busco o complejizo o lo complejizo como un problema de conocimiento. Cuando leo porque me gusta es porque leo el libro que ha escrito Belén, leo el libro que ha escrito Vicky, leo el libro que escribió Carlos, y lo leo porque me gusta. Ahora, cuando yo empiezo ya la dimensión epistemológica que le dábamos en la unidad uno que nos propone Juni, yo ya empiezo a problematizarlo. Trato de empezar a ver qué dudas, qué cosas quedan sueltas cuando leo a mis colegas, autoras y autores. ¿No es cierto? Empiezo a problematizarlo, porque ya empiezo a ver que no es tan solo que el tema es algo que me interpela como persona en la vida diaria, no tan solo es un tema que me gusta leer, sino es un tema que me pica, es un tema que me genera algunas cuestiones. Entonces yo empiezo a leer para resolver esas dudas que me pican. Empiezo a tener un problema, a problematizarlo y muchas veces cuando problematizo encuentro respuestas, ¿no es cierto? Y cuando yo he problematizado y he encontrado las complejidades y los matices de ese problema, voy a llegar a nuestra pregunta de investigación.
Eso es como un pasito, si se quiere, de qué estamos haciendo. Ahora, ese gráfico que hemos visto anteriormente le vamos a agregar algunas cuestiones. Vamos ya a empezar a que ustedes ya han identificado un problema de investigación, ¿no es cierto? Entonces ustedes ya han visto que dentro de el ámbito de la gestión judicial, del tema de niños, niñas y adolescentes, ya han encontrado determinados problemas, diríamos. Algunos problemas es que en determinados juzgados se implementa de una forma la gestión del juzgado y en otras de otra. Y no se sabe por qué se lo hace de una forma o se hace de otra. Entonces ustedes ya están identificando algunas de las complejidades. Y ustedes ahí van a tener que tomar una decisión. Si su investigación va a ser más dogmática o va a ser más empírica, ¿no es cierto? Entonces, ahí el problema de gestión judicial puede ser analizado en una perspectiva dogmática o en una perspectiva empírica. ¿Por qué dogmática? Porque ustedes pueden encontrar que en el ámbito de la gestión judicial, la ley que establece la estructura de los juzgados del Poder Judicial, no hay una inconsistencia con lo que habla de la nueva ley o los nuevos códigos sobre las audiencias de los niños y adolescentes. Entonces tenés que, para poder resolver un problema de gestión, tenés que tener una claridad sobre el alcance de una norma, ¿no es cierto? Entonces vos ya vas de alguna manera tomando decisiones, ¿no es cierto? Ahora bien, una vez que vos ya tenés más o menos claro qué tipo de investigación querés hacer sobre un problema bastante amplio, uno ya empieza a jugar con lo que llamamos el análisis del estado del arte. Empezamos a ver que algunas personas han escrito cosas que nos pueden ayudar o no a resolver. No es que antes no hemos leído, sino que ya ahora, a colegas, sino que ahora ya empezamos ya en un proceso de investigación un poquito más formal. Ya empezamos a mirar esto de que hablamos de estado del arte o antecedentes, ¿no es cierto? Vamos a empezar a ver en la bibliografía algunas cuestiones que a nosotros nos van a servir para terminar con nuestras dudas o para acrecentarlas o justificarlas. Y es muy posible que, ya vamos a hablar de marco teórico, que es un marco teórico, ese análisis de antecedentes o análisis o elaboración del estado del arte, utilicémonos como sinónimos, nos dé un marco teórico para poder abordar la cuestión que nosotros queremos hacer. O nos diga que no hay un marco teórico y ustedes estén haciendo un doctorado o estén haciendo un postdoc o ya estén en una carrera de investigación consolidada y ustedes quieran crear un nuevo marco teórico. El marco teórico lo vamos a ver más adelante y es ese marco teórico que nos permite analizar o meternos directamente al análisis de determinados datos o normativa para llegar a contestar nuestra pregunta. Diríamos, un marco teórico es desde donde, por ejemplo, en la dogmática existen determinados marcos teóricos para hacer interpretación de determinadas legislaciones o para identificar qué es un principio o una regla. En los marcos teóricos más empíricos hay diferentes marcos que te ayudan a clasificar cuáles van a ser tus variables, etcétera. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero también es algo que hay que hacer, ¿no es cierto? Y una vez que ustedes han podido revisar el estado del arte, ustedes para la vez que vamos a ver el tema van a identificar o no marcos teóricos, ahí es donde ustedes están, si se quiere, en mayores condiciones de elaborar los objetivos, las preguntas y la hipótesis de investigación. Ahora, esto es como pasos cronológicos, pero se van retroalimentando, diríamos. Pero uno como puede decir que inicialmente terminar de complejizar el problema para poder identificar o decidir sobre el tipo de investigación dogmática o empírica que va a hacer y para después poder hacer todo lo que le hemos explicado y le hemos contado en la unidad 3 necesitan de estar en el tercer escalón que está marcado ahí, que es hacer el estado del arte o el análisis de los antecedentes. Es fundamental que ustedes entiendan que necesitan saber cómo abordar a lo que han dicho sus colegas anteriormente. ¿Hasta ahí algún tipo de comentario, sugerencia?
Ahora bien, empecemos estructuralmente hablando del estado del arte o análisis de antecedentes. O sea, ¿qué es lo que queremos hacer con el estado del arte? Lo que nosotros queremos es más o menos contextualizar nuestra investigación, ¿no es cierto?, sobre en el tema y los problemas que nosotros estamos planteando. O sea, nosotros queremos decirle a nuestra audiencia, pero es una guía para nosotros mismos también. Acuérdense que estamos hablando de estado del arte y antecedentes, y lo vamos a ver en la próxima diapositiva, como esa sección de un proyecto de investigación o de un artículo o de un trabajo, pero también como una estrategia, como una habilidad, una herramienta metodológica. En eso, ustedes lo que buscan es ilustrar y describir o contextualizar su investigación. Cuando yo la pongo como parte de una sección, cuando nosotros leamos y evaluemos su trabajo final, ustedes me van a estar diciendo, mi investigación se enmarca en este contexto. Yo estoy haciendo una investigación sobre participación de niños, niñas y adolescentes en el proceso judicial desde la perspectiva de la gestión judicial. Y hasta aquí se viene hablando y diciendo del tema, o no se viene hablando del tema, ¿no es cierto? Y para ustedes mismos va a funcionar como ese marco. No se salgan de esta pileta. Es como un recordatorio a ustedes mismos, esa es una técnica metodológica. Yo estoy discutiendo, charlando y contribuyendo a determinada literatura. Es como una autolimitación, por así decirlo. Ahora bien, es contextualizar para sus lectores y para ustedes mismos, circunscribir, pero también el estado del arte o el análisis de antecedentes tiene como objetivo analizar y evaluar lo que han dicho otras personas. ¿Por qué? Porque si yo no analizo y evalúo, no voy a saber si realmente tengo o no una pregunta de investigación. Si no analizo que lo que ha dicho y evalúo lo que vienen trabajando Vicky y Esteban sobre el tema de gestión judicial y niños, niñas y adolescentes, no voy a poder saber si realmente tengo una duda y si puedo contribuir a esa literatura. Menos voy a saber si sus marcos teóricos que me ofrecen son los que yo puedo implementar o no en mi investigación. ¿No es cierto? Y de ahí surge la idea de que el estado del arte o la revisión de los antecedentes va a terminar justificando si vale la pena leerte, y en tu caso, y leerte, o sea, cuando la pones en tu libro o en tu propuesta de investigación, o si vale la pena a vos mismo hacer esa investigación. Cuando yo le analizo y evalúo, digo, ah, mira, tiene sentido que me meta en esta pregunta de investigación porque lo que viene diciendo Belén y Carlos me sirve mucho porque me deja abierta de la existencia de una duda, ¿no es cierto? Se entiende. Siempre estas dobles variantes que ya la vemos en la próxima diapositiva. Lo que decimos para otro como estado del arte y lo que decimos para nosotros. Lo que ponemos y escribimos y lo que hacemos como técnica de investigación. Y ahí está la aclaración para que quede en el PowerPoint. Cuando estamos hablando de estado del arte, estamos hablando de estado del arte que hacemos para elaboración de una propuesta de investigación como herramienta metodológica constante, ¿no es cierto? Y estado del arte es el que ponemos también en un trabajo final, ¿no es cierto? Son dos momentos diferentes. Los dos se llaman estado del arte, revisión de la literatura, revisión de los antecedentes. Se los ponen, son dos momentos separados, diferentes, pero que a la vez se relacionan y tienen el mismo fin. Obviamente que ahora ustedes cuando hacen el estado del arte, la revisión de antecedentes para una propuesta de investigación, es mucho más acotado de lo que se hace después luego en un proyecto, en un libro, en un capítulo o en el trabajo final. Esto es el estado de arte para justificar que vale la pena investigar, el otro es estado del arte para justificar lo que has investigado. Entonces hay una variación, si se quiere, en la extensión. Pero espero no estar confundiéndoles con esta diferencia, pero yo creo que sí es necesaria hacer esta distinción. ¿De qué estamos hablando? Cuando hacemos estado del arte como herramienta metodológica
para construir nuestra metodología de nuestro proyecto de investigación e implementar la investigación, y después el estado del arte o revisión de antecedentes cuando ya la escribimos. Pero lo que vamos a hablar hoy y durante esta unidad en general es importante para los dos momentos. Preguntas, sugerencias. Ahora, el estado del arte, revisión de antecedentes. Profesor, Sí, dale. disculpe que lo interrumpa. Yo tenía una consulta respecto al segundo momento, que ya sería justamente para justificar que vale la pena todo el proceso de investigación que realizamos. Eso quedaría expuesto a través de toda la investigación, o sea, no hace falta poner un inciso separado al final del proyecto diciendo que este sería el estado del arte final, digamos. No hace falta eso, simplemente se demuestra a través de todo el proceso que vamos planteando en el trabajo. No sé si se entiende la pregunta. Sí, sí, te entiendo, Leandro. Vamos a hacer los dos momentos. Ustedes están haciendo su propuesta de investigación, ¿no es cierto? Ahí va a haber una sección que va a ser revisión de antecedentes o estado del arte, que va a ser explícita en la propuesta de investigación, ¿no es cierto? Ahora, en un trabajo final, hay dos estrategias generales, diríamos. Una estrategia general es donde vos en un solo lugar de tu trabajo condensás el estado del arte, ¿no es cierto? Y queda explícito como revisión de antecedentes, evolución de la literatura, etcétera, etcétera. Lo podés poner de miles de formas. Eso es una técnica y eso generalmente vas a poner algo en la introducción y después vas a hacer una sección particular. Supongamos que estás haciendo un paper, ¿no es cierto? Entonces, y esto vamos a trabajar como actividades prácticas durante la unidad. Ustedes van a poner en la introducción, en un artículo, vas a hacer una mención general de dónde estás, con quiénes están discutiendo y colaborando, y después, sección 1, análisis de la literatura, revisión de antecedentes. Y ahí vas a ponerlo en ese trabajo, en ese paper, en ese artículo que estás escribiendo, ese análisis de la literatura. Ahora, también esa es una estrategia. La segunda estrategia, que muchas personas también lo hacen, es en cada sección de tu trabajo, de tu artículo, haces un mini estado de arte, ¿no es cierto? Que se va, que se va relacionando con el estado del arte más, o sea, entre cada uno de los estados del arte de cada sección, digamos, ¿no? Entonces vos vas poniendo. Entonces, ¿por qué? Porque vos decidís hacerlo como una estrategia más de elaboración y te parece más coherente hacerlo así por algún tipo de dificultad que vos tengas para ponerla toda junta y te parece que de una perspectiva expositiva la vas haciendo por sección. Esa es otra técnica, una técnica más arriesgada, pero se usa. En conclusión, para contestar tu pregunta, siempre en una propuesta de investigación, como en algo, el producto final, que puede ser un libro, un capítulo, un trabajo, un artículo, siempre va a haber estado del arte, siempre. Va a estar claro y explícito para el lector. Ahora, vos podés tener diferentes estrategias de bajarlo a ese estado del arte. Y hasta podés no llamarle estado del arte, pero tiene que tener claro que está ahí. Tiene que ser claro que está ahí, por lo que vamos a ir diciendo ahora. ¿Se entiende, Leandro? Sí, perfecto, muchas gracias. Bueno, y ahí vamos a esto que hablamos al principio de por qué es importante hacer un estado del arte, por qué es importante hacer una revisión de antecedentes. Porque es algo que venimos hablando. A nadie le importa si a Gabriel le duele o no la oreja desde una perspectiva científica. A Gabriel el dolor de oído o las causas o qué tiene Gabriel en términos de dolor de oído le puede importar a él y a su doctora. Y van a hacer una investigación forense para saber cuál es el problema que Gabriel tiene. Se hará unos estudios, se hará unos análisis, etcétera, etcétera. Es completamente irrelevante para el conocimiento científico que sepamos por qué a Gabriel le duele el oído. Ahora, también es completamente irrelevante saber si el código procesal tucumano, desde una perspectiva científica,
establece un plazo de 2 días y ese plazo de 2 días es o no constitucional para determinada cuestión. Es irrelevante, es un problema forense, un problema de la práctica propia de la Argentina. ¿Hay que hacer investigación? Sí, para resolver el problema de oído o el problema procesal. ¿Es investigación científica? A priori así suena que no. Ahora, nosotros cuando hacemos investigación científica lo que queremos hacer es empujar el techo de conocimiento para poder saber de conocimiento científico. Para poder llegar un poquito más, yo tengo que leer que personas como Gabriel generalmente no tendrían que tener dolor de oídos. La literatura viene diciendo que personas que tienen el pelo, que invierten mucho tiempo cada mañana en peinarse, que usan lentes azules, que tienen camisa celeste, no tienen que tener dolor de oído. Y Gabriel lo tiene. Los martes, este tipo de personas no tienen. Estadísticamente, el 99,9% o todos los casos analizados decían que los Gabrieles no tienen que tener dolor los martes. Y tiene. Entonces ahí, estudiarlo a Gabriel me permite empujar el techo de conocimiento. ¿Cómo sé yo que estudiarlo a Gabriel me va a ayudar a levantar el techo de conocimiento? Es solamente si reviso los antecedentes de lo que se viene escribiendo. Entonces, el estado del arte, la revisión de antecedentes es sumamente importante para eso. Y esto vamos a hacer, muchas veces uno lee estados del arte, revisión de antecedentes que dicen, Esteban dijo esto, Belén dijo aquello, Carlos dijo aquello, Luis dijo esto y Vicky dijo aquello. Eso no me sirve a mí como estado del arte. Yo tengo que saber por qué ellos han dicho tal cosa o cómo ellos hacen que con lo que han dicho a mí se me genere una duda. ¿No es cierto? Entonces así yo voy a hacer de empujar el techo de conocimiento. Eso también a ustedes es importante porque los pone en diálogo con sus colegas. Esa cuestión de construcción colectiva. Yo dialogo con ustedes que han escrito sobre este tema. Voy a intentar aportar un dato nuevo, un análisis nuevo, un argumento nuevo, dialogando con lo que vienen diciendo y haciendo, ¿no es cierto? Y eso nos lleva a esto que estamos hablando de la construcción colectiva, digamos. Y en nosotros diríamos, el estado del arte o revisión de antecedentes es fundamental porque a nosotros nos va a permitir complejizar el problema. ¿Cómo hago yo para complejizar? Me siento frente al problema, lo escribo el problema en la pared, lo siento y lo miro y lo complejizo. No. La complejización de un problema de conocimiento y la identificación de las preguntas se hace leyendo. ¿Cómo se hace? ¿Leyendo porque me gusta? No. ¿Cómo se hace? Se hace leyendo desde la perspectiva de la revisión de los antecedentes, que es lo que vamos a hablar ahora. Entonces, no puedo entender la complejidad del problema de conocimiento si es que yo no hago una revisión de antecedentes, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque eso me va a dar a mí y me va a indicar las complejidades y las pequeñas dudas o vacíos que hay dentro de ese gran problema en el cual yo me voy a poder meter, ¿no es cierto? Y en la revisión de antecedentes, también por suerte, porque tenemos una larga historia de ciencias sociales y ciencias del derecho, es posible que al definir y nos permita entender cuál es el problema de conocimiento, nos permita también identificar potenciales lagunas y nuestras preguntas de investigación, también nos va a permitir solucionar algunas cuestiones metodológicas. Por ejemplo, cuando yo lea el trabajo de Victoria, voy a poder ver que ella ha utilizado determinada metodología de la investigación. Ya no, entonces, la revisión de antecedentes me adelanta soluciones a problemas que yo voy a tener que plantear a la hora de escribir qué metodología o cómo utilizarla. Me puede ayudar a conceptualizar mejor, diríamos. Entonces, la revisión de los antecedentes sobre la participación de niños, niñas y adolescentes me lleva a que Luis Caro Soto lo escriba un trabajo donde conceptualiza, diríamos, participación, ¿no es cierto? Y esa participación, al conceptualizarla, le da un contenido
propio dentro de los estándares internacionales. Entonces yo ya no tengo que salir a conceptualizar, tomo prestado el concepto que me ofrece Luis, ¿no es cierto? Entonces, la revisión de antecedentes nos permite identificar, complejizar el problema, identificar las dudas, pero resolver un montón de cuestiones que nosotros teníamos que resolver y que le pedimos prestadas esas soluciones a nuestros colegas. Obviamente que no nos resuelven la pregunta de investigación, nos resuelve algunos de los pasos que necesitábamos resolver, ¿no es cierto? Y la revisión de antecedentes también nos va a permitir identificar ese marco teórico que vamos a utilizar y que ya vamos a hablar de marco teórico más adelante. Y obviamente ahí nos va a permitir no tan solo elaborar la pregunta, sino las hipótesis como hemos visto. Ahora, nosotros lo que le decimos en la clase es, y en esta unidad tienen que leer, tienen que acercarse, tienen que abordar los antecedentes que han escrito sus colegas para poder tener claro el problema, para poder tener claro las complejidades que van a convertirse en preguntas, para tomar decisiones si va a ser dogmático o empírico, etcétera, etcétera. Ahora, no es leer por leer, es leer utilizando determinados verbos o determinadas acciones que tienen que tener en cuenta. Y esto lo vamos a ir desandando, no se preocupen, pero para que vayan visualizando qué significa esta tarea metodológica. Ustedes lo que tienen que buscar hacer es explorar, diríamos. Ya no leen por gusto. Ustedes están explorando, se meten en un libro y van explorando, y la exploración implica una duda preexistente. Yo no exploro algo, no exploro no, en el sentido de buscar, conocer, ver qué tiene, qué matiz hay, qué luce en un texto. Eso se hace, se explora el texto, se lo va viendo porque hay un tema que nos ha generado, nos ha interpelado una duda, ¿no es cierto? Vamos a tratar de sacarle información a ese texto. Ese texto nos va a dar información que nos va a avalar nuestras dudas, nos va a resolver problemas, nos va a acercar soluciones. O sea que nosotros tenemos que ir a sacar algo de ese texto. No leo porque me gusta. Ah, qué bien que escribe Esteban. Es un capo. Me encanta. No, no me sirve. No estoy haciendo estado del arte cuando hago eso. Yo cuando hago estado del arte es cuando le he sacado algo que me sirve a mí. Ya vamos a ir a eso del texto de Esteban. Puede ser un capo o no. Puede ser decir, está loco lo que ha escrito Esteban, es un bajón. No, le ha sido el pasto, pero le saco algo. Ya vamos a ver eso más adelante. Y nos va a servir para ordenar. Siempre es ordenatorio, ¿no es cierto? Ustedes tienen que pensar y eso lo vamos a ir hablando. Entonces el verbo es ordenar. ¿Ordenar qué? Su cabeza. Cómo vienen pensando sobre el tema, los problemas, etc. Y fundamentalmente, ustedes tienen que intentar pensar que el estado del arte implica, yo voy, reviso lo que dijo Carlos, aprendo, lo discuto, lo critico y propongo potenciales soluciones. Eso es hacer, eso es el verbo, esos también son los verbos que ustedes tienen que tener en cuenta, o las acciones que hagan cuando leen un texto. Entonces yo leo lo que escribió Carlos, reviso todo lo que viene haciendo, aprendo de lo que ha escrito Carlos, lo discuto, digo, che, está buenísimo, pero ¿qué pasa si lo aplicaríamos a Tucumán? No sé, o esto necesita, o acá hay un problema. O sea, trato de criticarlo, trato de generar yo proactivamente, no tan solo una actitud de aprendizaje, sino una actitud crítica que puede ir desde la metodología, puede ir desde la conceptualización, puede ir desde los casos de estudios, puede ir desde el marco teórico. Entonces yo cuando leo algo es aprendo, critico y propongo. Porque cuando yo leo un texto y le extraigo algo, le tengo que sacar aprendizajes, críticas y propuestas para solucionarlo. Por más que después su tesis, su trabajo, su capítulo no se dedique a hacer lo que ustedes proponen para resolver, pero es su cabeza la que está pensando cómo aborda el texto.
Y es un ejercicio, lo tienen que hacer porque dicen, ah, buenísimo lo que ha escrito Belén, muy bueno, derecho económico, social y cultural de pueblos originarios, le ha dado una vuelta de tuerca. Pero mi crítica está en que está muy basado en Latinoamérica. O sea, he hecho 2 estudios de caso típicos de circunstancias latinoamericanas, pero los pueblos originarios africanos, ¿qué onda? No vienen por ese lado. Entonces mi crítica es de la selección de casos. Me generan dudas que lo que Belén ha dicho muy bien en su texto sobre derecho económico, social, culturales y ambientales de pueblos originarios es una nueva reconceptualización jurídica, tiene base empírica, he aprendido mucho a ver cuáles son las tensiones, pero he aprendido cómo resolver esas tensiones entre los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos de los pueblos originarios, pero lo que yo le discuto es su potencial límite, porque sus casos empíricos son muy latinoamericanos, ¿no es cierto? Y lo que yo propongo en base a esa crítica es que el trabajo de Belén tendría que ser contrastado con los trabajos que hacen en otros idiomas, otras personas, etc. Parece una tontera, pero es la forma que ustedes tienen que pensar cómo se aprende un trabajo en la revisión de antecedentes. Sugerencias, preguntas hasta acá. El estado del arte o la revisión de antecedentes, ¿no es cierto? A nosotros uno puede decir que hay 2 elementos, si se quiere, ¿no es cierto? Otra vez en esta cuestión de conocer y argumentar, de discutir y proponer, ¿no es cierto? El estado del arte, cuando yo miro un estado del arte, cuando yo leo un paper, diríamos, lo que uno busca en ese estado del arte es ver que la persona que ha escrito ese trabajo, cuando leo a Luis Carosótola escribiendo sobre indicadores de medición de derechos humanos, cuando yo lo leo a Luis, lo que estoy viendo en su estado de arte es que me transmite que él conoce del tema, que él conoce qué es lo que han dicho las otras personas sobre el tema, ¿no es cierto? Y eso es lo que hacen ustedes cuando hacen una propuesta de investigación y cuando escriben el capítulo final. Ustedes muestran que conocen de este tema. Obviamente, si yo voy a hacer una propuesta de investigación, sobre todo para un trabajo para una materia como la nuestra o para una tesis de maestría, no tienen que en la propuesta de investigación mostrarme que son expertas en el tema. No, basta y sobra decirme, che, no es que tenía una duda y me zambullí la pileta. No, antes de zambullir la pileta he analizado qué es lo que estaba pasando, qué es lo que han dicho 2 o 3 o 4 autores más conocidos a los que un estudiante regularmente tiene acceso porque no tiene las otras mecanismos, vías de acceso a otros trabajos más lejos de la vida estudiantil. Pero tienen que mostrar, digamos. Entonces hay un elemento de conocimiento que transmite la revisión de antecedentes o el estado del arte, que ustedes conocen sobre el tema y el problema que están investigando, ¿no es cierto? También el estado del arte también muestra, ¿no es cierto?, que ustedes manejan o han identificado determinados conceptos y definiciones o teorías relevantes para el caso para la investigación que están haciendo, ¿no es cierto? No es lo mismo hablar, si se quiere, de decisión judicial en el contexto anglosajón que el de contexto continental. La decisión judicial se conceptualiza diferente en los 2 lugares. Entonces yo hago un estado del arte donde voy a utilizar un marco teórico netamente anglosajón y lo voy a aplicar a la decisión judicial en el ámbito latinoamericano. Tengo que por lo menos demostrarle a mis lectoras y lectores que yo entiendo que hay un problema de conceptualización y que lo resuelvo en el estado del arte o más adelante parte de mi trabajo va a ser resolver. Pero tengo que tener claro, yo le muestro a mis lectores que entiendo determinados conocimientos, de determinados conceptos, de determinadas definiciones, ¿no es cierto? Ahora,
el siguiente paso que va a demostrar el estado del arte, o sea, que va a demostrar que ustedes conocen, diríamos, es cómo esos esos conceptos, esas definiciones han ido siendo usadas por Esteban, Carlos, etcétera, diríamos, ¿no es cierto? Ustedes no hacen un repaso, si ustedes analizan y me van a contar en un estado del arte que determinados conceptos son relevantes y han sido utilizados por Esteban y Carlos en la discusión sobre gestión judicial. O sea, yo ahí voy a mostrarles a mis lectores, a mis lectoras, que no tan solo sé que algunas personas escriben sobre el tema, que han aportado determinadas conceptualizaciones, sino que esas conceptualizaciones entran en juego en una discusión relevante para mi problema de investigación, ¿no es cierto? Y que han quedado de alguna manera definidas o no definidas en el contexto de el tema que yo estoy investigando. O sea, es muy claro que cuando yo escribo antecedentes o escribo la sección de antecedentes, tengo que mostrar que conozco todos estos elementos. Es muy importante, por eso ustedes constantemente tienen que revisar, discutir, proponer. Por eso tienen que tener esta visión de explorar, extraer información y ordenar. Ahora bien, el otro elemento que ustedes tienen que hacer es mostrar que conocen, pero tienen que argumentar. Y ahí ya argumentan en favor de su trabajo, ya sea de su propuesta de investigación o en favor del texto que han terminado de elaborar, el capítulo, el artículo, la tesis o el trabajo. Ustedes, lo argumentativo es mostrar que esos antecedentes en los cuales yo he aprendido cosas que les he contado anteriormente, tienen algunos puntos débiles. Yo tengo que argumentar que no me queda claro, porque si no me queda claro, hay investigación, pero si me queda claro, no hay investigación. Entonces ahí decimos que, por ejemplo, lo que se viene discutiendo sobre derechos económicos, sociales y culturales relacionados a pueblos originarios, había una tensión, esa tensión se empieza a resolver como estudios como los de Belén Leguizamón, que aportan nuevas conceptualizaciones que están basadas en la realidad de los pueblos originarios, etcétera, etcétera. Pero nos damos cuenta que existen pueblos originarios en otras regiones del mundo con otras caracterizaciones. Los casos empíricos elegidos por Belén tienen una identidad cultural que hace que esas prácticas, si entendemos el derecho como una práctica, le dé contenido al derecho de una forma particular. Y tenemos herramientas o elementos persuasivos para pensar que esto es diferente en otros lugares, por esta razón. Entonces ustedes ahí mostraron todo lo que conocieron, todo el conocimiento adquirido con lo que hicieron, con lo que Belén y otras escribieron, pero después argumentan que hay algunos puntos débiles, ¿no es cierto? En esa argumentación del estado del arte, que muestran los puntos débiles, ustedes ya van tirando o nos tienen que demostrar que hay una posibilidad. El punto no está en una investigación netamente dogmática de reconceptualización para resolver el problema de Belén. El punto está en ampliar los márgenes de los casos de estudios empíricos que utilizamos para hacer este tipo de conceptualización, ¿no es cierto? Y eso nos va a ayudar a nosotros a poder mejorar lo que Belén venía diciendo y de lo cual hemos aprendido mucho, ¿no es cierto? Entonces ustedes en el análisis de antecedentes muestran que aprenden algo, ¿no es cierto? Conocimiento, pero que también son capaces de argumentar que hay algunos puntos que son débiles y que valen la pena ser estudiados de acuerdo a la propuesta que se va a seguir leyendo más abajo, o han valido la pena de ser estudiados de acuerdo al trabajo, paper, libro, tesis que ustedes van a seguir leyendo, usted lector o lectora. ¿Se entiende? Diríamos, ustedes es
Revisión de antecedentes implica mostrar qué es lo que conocen y qué es lo que argumentan de potencial duda o debilidad de ese conocimiento. Otra vez, volvemos a este grafiquito. Para poder elaborar objetivos de investigación, pregunta de investigación, hipótesis de investigación, está mal escrito y disculpen, van a tener que necesariamente leer y hacer análisis de los antecedentes o estado del arte de lo que vienen diciendo otros y otras. Porque si no, no vale la pena. Entonces, viene Gabriel y le dice a Vicky, Vicky, tengo un problema de conocimiento. Quiero saber qué factores políticos determinan la decisión judicial en la Corte Suprema. ¿Y Vicky qué va a hacer? Su respuesta va a ser, ¿ya has leído, Gabriel? Sí, he leído un montón, me encanta el tema de judicialización de la política. No te estoy diciendo que leas, me va a contestar Vicky. Ya has hecho un análisis de antecedentes, ya te has fijado qué has aprendido y qué has conocido y qué le podés criticar a esa literatura. No, todavía no, pero el tema me encanta. Bueno, escucha, que el tema te encante, me va a decir Vicky, no es suficiente. Para poder hacer un trabajo de investigación científica, vas a tener que hacer algo más, dejar de leer por gusto y empezar a leer por duda. Vas a tener que empezar a problematizar. ¿Cómo vas a hacer eso? Vas a ir a la literatura y utilizando estos 6 verbos que ponemos: explorar, extraer, ordenar, revisar, discutir y proponer. Eso es lo que vas a tener que hacer. Y después recién ahí vamos a poder ver si vos, Gabriel, me va a decir Vicky, tenés o no un problema de conocimiento y fundamentalmente si tenés una pregunta de investigación. Entonces, otra vez, es una herramienta súper necesaria, esencial para poder elaborar nuestra propuesta de investigación y va a ser fundamental a la hora de escribir porque va a mostrarnos qué sabemos y qué criticamos y por qué es relevante nuestra investigación. Preguntas, dudas hasta ahora. Yo tengo una duda, profesor. Dale. O sea, son dos en realidad. En primer lugar, ¿qué sucedería en el caso en que las fuentes a las que nosotros podamos acudir al momento de realizar esta revisión sean inexistentes o sean ínfimas, es decir, que haya muy poca bibliografía del tema y que básicamente no tengamos de dónde comenzar a realizar todo esto? Y en segundo lugar, en el caso de que sí existieran fuentes, pero que no sean de nuestra legislación, es decir, que sea de otro país, si es que se podrían aplicar las reglas del derecho comparado, como para decir, bueno, en Argentina no hay esto, pero quizás en algún otro país de la región sí se puede, si es que podríamos utilizar esas fuentes para trasladarlas a nuestro proyecto, en caso obviamente de que haya muy poca información del tema con respecto a nuestra legislación nacional. Bueno, eso está muy buenas las dos preguntas, digamos. La primera es sobre cuando hay poco escrito, digamos. Ahora, si hay poco escrito, es porque capaz que es irrelevante escribirlo, ¿no es cierto? Entonces, hay que hacer un análisis de antecedentes para ver si esto es un problema de que es irrelevante escribirlo, porque está solucionado por otras cosas, o porque realmente es una falla. A mí me ha pasado, por ejemplo, cuando yo he hecho mi tesis doctoral, donde yo veía que la mayoría de los estudios sobre decisión judicial de la perspectiva de las ciencias políticas no miraban, como hacemos las abogadas y los abogados generalmente, los argumentos de los jueces, ¿no es cierto? Lo que escribían los jueces, solamente miraban el resolutorio, ¿no es cierto? Entonces, yo me he dado ahí cuenta y entonces haciendo un análisis de la literatura, explico todo lo que aprendimos, todas y todos, con los análisis se llama Judicial Politics, esa literatura en inglés, que sería política judicial en español, todo lo que hemos aprendido. Pero digo, hay un problema ahí, porque un resolutorio que manda al Estado, al gobierno, a implementar una ley, suena como una sentencia en contra, ¿no es cierto? Ahora, pero si durante todo el texto de
el argumento, el tribunal o la corte ha estado alabando las políticas públicas del Estado, del gobierno en cuestión, y a la hora de dictar su decisión dice, esta decisión que vamos a tomar es para mejorar lo bueno que ya viene haciendo el Estado, y ya no es tanto una decisión en contra, es medio más, tiene un grado de diferencia, si se quiere, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, esta discusión sobre el pedido de per saltum, que el pedido que hace la presidenta del Senado, Cristina Fernández, a la Corte para que se expida sobre si el Senado podía sesionar de determinada forma virtual. Si uno mira el argumento de la decisión judicial de la Corte Suprema, la Corte le está dando la razón a la propuesta que tenía la presidenta del Senado. Ahora, si mira la decisión judicial, ha rechazado la propuesta, porque le dice que era improcedente. Pero antes ¿se entiende? Depende qué miramos, diríamos, ¿no? Entonces, la decisión, la historia de la judicial politics o política judicial, la literatura, generalmente se ha quedado con los resolutivos. Entonces, cuando yo quiero hacer un análisis de la literatura sobre la judicial politics que he escrito en base a los argumentos y no solo sobre los resolutivos, me doy con que no hay nada o hay muy poco. Entonces, mi análisis de antecedentes, ¿qué es lo que hago? Es decir esto. Hemos aprendido un montón por esto y esto. Pero el problema es que siempre han mirado los resolutivos, no han mirado los argumentos. Y mirar los argumentos sería la parte argumentativa. Acá, mirar los argumentos es un punto débil. No haber mirado los argumentos es un punto débil, por A, por B y por C, ¿no es cierto? Entonces, ahí yo lo que he hecho es revisar, aprender, discutir y proponer, ¿no es cierto? Esa sería más o menos la idea con lo que vos decís, Leandro, de que hay poco. Bueno, vos tenés que justificar por qué el que haya habido poco es problemático. Y después la otra es sobre si si lo que está escrito viene de otros países, de otras legislaciones. Justamente ese es el análisis que hay que pensar que uno hace cuando hace ciencia. Nosotros hacemos ciencia para ver que se aplica a determinados casos. Entonces, los estudios que se han hecho en Chile, en Perú, en Colombia o en Dinamarca, quizás son muy importantes para nuestro caso, porque si bien se basan en culturas jurídicas o ordenamientos jurídicos diferentes, lo que ellos han investigado y han aportado puede ser relevante para nosotras y nosotros, porque nosotros buscamos cierto nivel de abstracción, ¿no es cierto? Entonces, ahí también uno puede decir, en Argentina este tema no se ha desarrollado por A, B y C, pero la literatura en Dinamarca ha echado luz sobre tal y tal cosa. Y esa literatura en Dinamarca es importante por esto y esto. Y eso nos puede servir para readaptarlo y tomarlo a la Argentina. Entonces vos lo que has hecho es una crítica a la literatura argentina por no estar ese tema, no haber tocado ese tema, y has traído analíticamente otra literatura. Y eso se hace en el estado del arte. No se lo baja ahí, se va entendiendo. Entonces, el punto es que ya habiendo entendido qué es el estado del arte, para qué funciona, que nosotros vamos a hacer un estado del arte para justificar nuestra investigación, o sea, nuestra propuesta de investigación, lo que vamos a hacer, y después vamos a escribir otro estado del arte al final, en nuestro capítulo, en nuestro artículo, en nuestro libro, en nuestro trabajo, para justificar el trabajo realizado, que se relacionan entre ellos, pero no son lo mismo. Cuando ya hemos identificado eso, decimos, bueno, buenísimo, me voy a meter a hacer el estado del arte. Y generalmente lo que hace uno, y es lo normal y común, se envalentona, se va de frente y se choca contra una pared. Y cae con lesiones severas. ¿Por qué? Porque el mundo de la literatura, de los libros y de las fuentes es amplísima. Es amplísimo, amplísimo, y sobre todo con el acceso a través de Internet, con las herramientas de acceso abierto, con el plagio, con SciHub, que es una forma de sacar
papers de revistas pagas, te las sacan gratis, o sea, hay una forma. Entonces, ya no es que nos circunscribimos a un mundo reducido de potenciales estudios, sino que nos encontramos frente a un mundo gigantesco. Es un mundo gigantesco que generalmente nos pega fuerte y nos hace cometer errores o nos deja con lesiones graves, diríamos, ¿cierto? Porque ustedes tienen tanto fuentes como primarias, diríamos, libros, tesis, artículos científicos, las cuales ustedes pueden ir a consultar, ¿no es cierto? Que son el libro de Esteban sobre implementación de sentencias en el ámbito de los derechos humanos y el efecto que tienen, ¿no es cierto? Ustedes van a ir a leer eso, van a ir a leer ya manuales, ¿no es cierto?, que ya no son libros que proponen un nuevo conocimiento científico, sino que son volúmenes que clasifican o editan o compilan el conocimiento científico que han dicho otros. Por ejemplo, van a encontrar el manual de Carlos Subirán sobre la igualdad de género en el ámbito del cooperativismo, ¿no es cierto? Entonces el manual de Carlos Subirán va a ser una recopilación de todos los autores y autoras que han escrito sobre ese tema, ¿no es cierto? Y después también van a ir a darse, se van a topar con los buscadores o reservorios de manuales y de libros, tesis, artículos, etc. O sea, van a tener mucho, mucho ahí. Y ustedes van a terminar posiblemente pensando que es inabordable o que siempre va a ser poco lo que ustedes van relevando, diríamos. Entonces ustedes lo que tienen que hacer, y acá ya vamos a sugerencias netamente prácticas, es tratar de poner filtros a su propia lectura. Va a haber filtros, ¿no es cierto?, que le van a determinar qué se lee y qué no se lee, ¿no es cierto? Porque ustedes no pueden salir a leer todo, diríamos. El primer filtro que van a poner, y acá vamos a ir ya, vamos a hacer un paneo general sobre esto y después vamos a volver en la clase del viernes. Ahí en la clase del viernes ya vamos a trabajar más, Belén y Vicky van a tener mayor liderazgo en lo que viene de la clase del viernes. Bueno, no sé si lo vamos a hacer el viernes o lo vamos a hacer el lunes, pero ya lo vamos a echarla bien. Pero ya nos vamos a meter en cuestiones prácticas. Ustedes van a tener que hacer filtros para decidir qué se lee y qué no se lee, ¿no es cierto? Es necesario, y esto es otra vez la sistematicidad y la disciplina. Y esos filtros, el primero va a ser el problema que se planteen. Ustedes no pueden leer todo sobre niños, niñas y adolescentes. Van a tener que leer, si ustedes ya tienen un conocimiento sobre el paradigma de la protección integral de la niñez y ya tienen más o menos claro las cuestiones más dogmáticas, no van a leer sobre todo eso. Van a leer sobre temas relacionados a gestión judicial y más específicamente gestión judicial relacionado a participación de niños, niñas y adolescentes en el proceso judicial. Ya ese es un filtro muy importante, ¿no es cierto? Ustedes ya van a recortar ahí. Parece tonto, pero no es. Ustedes tienen que ya posicionarse frente a lo que ustedes piensan que va a ser su problema de investigación. Además, el tipo de investigación, ustedes quieren hacerlo algo más empírico o van a hacer algo más dogmático, también les va a ser su primer filtro. Ustedes van a poder ver qué tipo de autores y autoras van a leer en base a que ustedes ya tengan claro hacia dónde van. Porque ustedes, eso dice al principio, la revisión antecedente es siempre un proceso constante. Entonces ustedes van a ir cerrando los grifos a medida que van avanzando. Y después van a aplicar otro filtro que se llama de lectura estratégica. La lectura estratégica es la lectura que a ustedes les permite determinar si algo vale la pena o no vale la pena leer en profundidad. No es la lectura de un texto. Les sugerimos que ustedes, cuando reciban y tengan acceso al libro de Vicky Fernández sobre construcción de feminismos,
no lo lean directamente, a pesar de que su tesis o su trabajo va a ser relacionada a el feminismo. Aplican una lectura estratégica. Parece una tontera lo que les voy a decir, pero tienen que leer el título, el resumen del libro o del capítulo, la introducción y la conclusión, y los títulos, las secciones, las subsecciones. Y, perdón, y abajo tendría que ser conocer el autor, de qué escribe. Ustedes hacen lectura estratégica, deciden si después le van a dedicar tiempo o no le van a dedicar tiempo. Ahora bien, el sumario y el resumen es muy importante porque generalmente un buen resumen, un buen abstract, ustedes ya lo han visto, te dice mucho. Te va a decir los objetivos, te va a decir el problema, te va a decir el marco teórico, etcétera, etcétera. Ahora bien, la introducción y la conclusión, cuando las personas escriben bien, cuando hacemos conocimiento científico, la introducción es un resumen de la pieza que estamos por leer. Nos dice la relevancia, nos dice el análisis de antecedentes, nos va a hablar también de qué tipo de problema de conocimiento, nos va a tirar quizás hasta una punta de qué pregunta de investigación va a ser y hasta quizás nos diga cuáles van a ser las secciones del trabajo que vamos a leer. O sea, es muy importante la introducción. Cuando las introducciones de los trabajos están bien escritas, les da un montón de cosas. Eso lo vamos a ver prácticamente en las próximas clases. Y la conclusión de un trabajo, la conclusión de un trabajo, siempre es un reflejo de la introducción, pero la conclusión muy bien hecha va a marcar dos cuestiones más. Va a marcar la relevancia que tiene lo que se ha dicho y lo que se ha escrito para el ámbito en el cual estamos trabajando y los límites del trabajo. Una buena autora, en la conclusión, se da el lujo de decir, hasta aquí llegué yo, de aquí en más sigan ustedes. Entonces es bueno cuando hacen lectura estratégica, leer para saber si van a leerlo o no en profundidad, leer el título, el resumen, la introducción y la conclusión. Y ahora, si ustedes siguen teniendo dudas, si la van a leer o no van a leer, tienen que empezar a leer los títulos de las secciones y subsecciones y la introducción o las primeras líneas o el primer párrafo de esa sección. Porque alguien que escribe bien, en el primer párrafo de cada sección, le adelanta al lector o la lectora qué es lo que está por leer en esa sección. ¿No es cierto? Entonces, ustedes pueden decir, che, tengo el trabajo de Esteban y no me queda claro si el trabajo de Esteban es un trabajo más empírico dogmático, yo voy a hacer algo empírico, entonces quiero leer, saber si merece la pena leerme un libro que un bodoque así de 350 páginas. Entonces ustedes, antes de eso, van a ir al capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y van a leer la introducción de cada uno de esos capítulos para saber qué van a encontrar ahí, porque quizás no ha sido claro, o capaz que Esteban les ha adelantado que su trabajo va a ser dogmático y empírico, o que va a ser empírico, pero va a tener una discusión dogmática importante, si ustedes quieren saber de qué se trata esa discusión dogmática, ¿no es cierto? Porque el hecho de que sea dogmático a ustedes les parece intrascendente porque ustedes quieren hacer una dogmática de la teoría crítica y Esteban es una dogmática neoconstitucional, por decirlo. Entonces ustedes van a hacer una lectura crítica, estratégica, mirando solamente eso. Eso les va a llevar 10 minutos. Descartar, ¿no es cierto? Ustedes van a aplicar el primer filtro, van a llenar su mesa de papeles, y el segundo se van a parar y van a agarrar, les van a dedicar entre 5 y 10 minutos a un texto. Y ahí van a saber si vale la pena o no vale la pena. Le van a dejar de lado. Alguien hacía una pregunta aquí. La introducción también funciona como una suerte de presentación de lo que se va a hacer a lo largo del trabajo. Puede ser, bueno, claro, justamente es eso, es la presentación. Ahí ustedes van a ver, si se quiere, cuando leemos cuestiones jurídicas forenses,
de cuando leemos cuestiones jurídicas científicas. A las personas que les gusta, no a las personas que les gusta, es muy común encontrar en los artículos jurídicos que no son científicos, que solamente hacen una discusión más forense, resolver si el problema, si el artículo 2 del Código Procesal es constitucional o inconstitucional, y eso es solamente una cuestión que nos sirve a los abogados, a las abogadas litigantes o a los jueces, y nada más, no al conocimiento científico. Hay mucha técnica ahí donde la introducción no nos dice la respuesta o la solución al planteo. Lo que quieren es que te lean y que recién cuando leas el final, ahí sepas cuál es la solución. Un buen artículo académico te va a dar el planteo del problema y la solución del problema en el mismo texto. En este caso, yo aporto una teoría nueva, un análisis empírico que me permite concluir tal y tal cosa. Entonces, ahí se van a dar muchas veces cuenta cuando están al frente de un trabajo científico. No, un buen trabajo científico siempre te va a adelantar, no todo, porque la introducción te va a presentar el problema, el tema, el marco teórico, te va a dar puntas sobre la pregunta de investigación y los objetivos, y te va a decir, che, y yo te voy a aportar una perspectiva X nueva. Y se lo dice, es necesario decirlo. Entonces ustedes lo que aplican es un filtro de lectura crítica, estratégica. La lectura estratégica es, miro y decido si lo voy a leer o no lo voy a leer. Y después le van a hacer una lectura ya crítica. Ahí recién se van a meter a leer críticamente el paper, el libro, el manual que ustedes estaban consultando. Y ahí es donde ustedes van a sacar a relucir su habilidad para conjugar el estado del arte o la revisión revisión de antecedentes usando los 6 verbos que hemos hablado anteriormente. Ahí, como técnica de análisis, van a tener que explorar, extraer, ordenar, revisar, discutir y proponer. Después lo van a tener que escribir utilizando los mismos verbos, pero ahora estamos leyendo, ¿no es cierto? Ustedes ahí van a sacar su habilidad, si se quiere, de lectura crítica. La lectura crítica que a ustedes les va a permitir evaluar qué conocen, qué critican y qué pueden proponer de los autores y los autores que están consultando. Y eso, diríamos, les va a permitir entender cómo su potencial trabajo va a encastrar dentro de una discusión colectiva más amplia. Nosotros lo que vamos a hacer en las próximas sesiones es tratar de profundizar un poco cómo se hace lectura crítica. Vamos a seguir con Belén y con Vicky en los 3 juntos, pero vamos a utilizar también algunas cosas producidas por Carlos para poder entender una de las cosas muy importantes que nos permite en la búsqueda de antecedentes, que es identificar, miren el escalón 4, identificar o elaborar un marco teórico desde el cual vamos a responder o solucionar el problema. Porque necesitamos tener un marco teórico. Sobre todo si es que vamos a hacer una tesis de maestría o una tesis doctoral o vamos a escribir un buen libro. Vamos a tener que apoyarnos sobre un marco teórico. La intensidad o la elaboración o la profundidad de ese marco teórico también va a estar determinado va a ser dependiente del tipo de trabajo que hagamos. Pero eso lo vamos a ver más en profundidad. Bueno, eso sería el primer puntapié o el puntapié inicial de la unidad 4, revisión de antecedentes o estado del arte. No sé si alguno de mis colegas alguna de las colegas quiere decir algo, comentar, o de los estudiantes. La verdad creo que quedó todo muy claro y además con muchísimos ejemplos de todos los colores, Gaby, así que yo por mi parte no tengo nada que aportar. Sí, yo también pienso igual y me parece que de todas formas, como esta unidad va a tener esta semana y la otra, vamos a tener oportunidad en las otras clases de un poco bajar todo esta cuestión más teórica, si se quiere, igual a la redundancia, como a verla en trabajo y poderla identificar y poderla como bajar un poco a la realidad.
Yes. No pensaba que Carlos estaba hablando, pero se había salido. Doctor, Sí. eh, está fantástico, me parece muy claro en cuanto al criterio, está perfecto. Yo lo que quería simplemente agregar, ya que hacía referencia al filtrado, y esto de manera complementaria, ¿no?, a todo lo que usted ha expuesto y ha expuesto muy bien, es, bueno, considerar la actualización de la fuente, ¿no? Es decir, la antigüedad de la fuente, otro criterio de filtrado. ¿Mm? Por Es muy ejemplo, importante. sí, sí, adelante. No, siga. No, seguí, Carlitos. Sí. Sí, no, les decía que muchas veces la mayoría de los buscadores académicos nos permiten a nosotros filtrar ya de manera predeterminada, por ejemplo, tomando los 5 o 6 últimos años, lo cual, bueno, nos ayuda mucho en cuanto a la búsqueda. Esto como opción de filtrado complementario a lo que usted bien ha expuesto. No, eso es muy importante y lo vamos a bajar en la parte práctica también, diríamos, ¿no? El tema de la antigüedad de los trabajos y eso también, ¿por qué? Y eso lo vamos a ver un poquito. Si yo hago, o sea, si yo yo quiero hacer una investigación sobre igualdad de género y oportunidades de las mujeres en sectores relacionados a la economía y quiero ir a mirar ya más que nada el cooperativismo, ¿no es cierto? Entonces voy a leer un trabajo de Carlos. Ahora, el trabajo de Carlos, como buen científico, va a incluir una revisión de antecedentes, ¿no es cierto? Entonces, leerlo a Carlos en el 2020 me va a ayudar a mí a hacer un recorrido del estado del arte actualizado porque confío en el criterio de Carlos como académico, ¿no es cierto? Entonces, esa actualización, ahí es como que hacemos, y eso lo vamos a ver en la parte práctica, nosotros abordamos un trabajo como el de Carlos para hacer un estado del arte y entenderlo a Carlos como autor y lo que propone, pero a la vez también voy a utilizar su propio estado del arte para acercarme a otros autores y autoras, ¿no es cierto? Entonces voy a analizarlo a Carlos en lo que dice y a Carlos en lo que dice que han dicho otras y otros. Y por eso es importante tenerlo a Carlos 2020, no a Carlos 2002 en su primer trabajo. ¿Se entiende? Porque si Carlos ha evolucionado y ha construido sobre lo que ha escrito en el 2002, en el 2020 algún tipo de mención al 2002 va a haber. ¿No es cierto? Y eso me va. Entonces, por ahí Carlos en su trabajo va a decir, este marco teórico se remonta a lo escrito en 1980 por Luis Carosótola, que ustedes saben es el más grande de este grupo. Entonces, en 1980 escribió lo que escribió y nosotros vamos todos remontándonos y construyendo sobre él. ¿Se entiende ese día? Por eso es muy importante lo que dice Carlos sobre la fecha y lo vamos a ver en la práctica. Bueno, entonces para cerrar, hay un modelo de que quiero simplificar, que uno lee muchas veces y te dice yo leo un trabajo o supongamos leo una propuesta de investigación, ¿no es cierto? Entonces yo soy un lector o lectora de comisión de la beca Carlos Subirán, ¿no es cierto? Entonces Carlos tiene su fundación y me contrata a mí para que yo evalúe las propuestas a investigación para becas que da su fundación, ¿no es cierto? Y es muy posible que yo lea propuestas de investigación sobre el tema de impacto o los efectos del litigio en derechos humanos, de la sentencia en derechos humanos, los diferentes tipos de impactos y efectos. Llega la propuesta de Esteban Naden. Y Esteban escribe en su revisión de antecedentes y dice que Leandro dijo tal cosa, que Vicky dijo aquella, que Belén dijo otra, que Mariano dijo otra cosita maca y que Marco dijo otra.
Eso, estoy simplificando, es una forma muy común de ver estados del arte y revisión de antecedentes. Y está mal. Esa forma no me está diciendo qué he aprendido de cada una de ellas y tampoco me está diciendo qué le critico y menos aún me está diciendo cómo entre ellos o por qué a ellos lo he puesto en el papel. Cómo se relacionan sus trabajos. ¿Por qué cito a Leandro y a Vicky? ¿Por qué mezclo manzanas con peras? Si son con dos cosas diferentes. No, Gabriel, no son dos cosas diferentes, son dos frutas y yo estamos hablando de verdulería. Y para hablar de verdulería tengo que tener todas las frutas en exposición. Bueno, entonces explícame por qué me has traído una manzana y una pera al análisis de antecedentes. Entonces, estoy simplificando, pero hay modelos de escritura muy mal hechos que se nos pasan, porque subestimamos la revisión de antecedentes. Bueno, lo llenemos, pongamos, copiemos y peguemos lo que ha dicho la Vicky, lo que ha puesto Carlos, que esto y lo otro, pum, pum, pum. Y ahí yo estoy mostrando que he leído un montón. Y si no, los antecedentes no es para mostrar que has leído un montón. La revisión de antecedentes del estado del arte es para demostrar que has conocido algo, que has aprendido de esas personas y que tenés capacidad crítica para ver que tienen algunas debilidades y que de esas debilidades que vos vas observando sale tu propuesta. Entonces, desde ya tienen que saber que está mal hecho hacer una revisión de antecedentes o estado del arte cuando solamente citan y mencionan lo que he dicho A, B, C y D. Porque lo que tenemos que saber es qué han aprendido ustedes de A, qué le critican a A y por qué hacen que A esté en su sección dialogando con lo que ha dicho B. ¿Se entiende eso? Eso para saber un poco de por qué es tan importante y por qué le damos tanta importancia a los antecedentes, porque generalmente se lo subestima y terminamos haciendo un copy-paste. Bueno, ¿alguna pregunta o algo más que se quiera tirar en la mesa? Bueno, estamos por cerrar la grabación, nos vamos a encontrar el viernes que viene otra vez y ya esto va a estar subido todos los materiales. Bueno, Bien, muchísimas profe. gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias.